Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha buena onda. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, tenemos un vídeo que les va a encantar. Preparaos porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más seguidas y, por qué no decirlo, más shippeadas del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no me he equivocado. Sé que hace tiempo que no se les ve juntos profesionalmente, que cada uno ha tomado caminos diferentes, pero creedme, la noticia que os traigo hoy es, bueno, digamos que es de esas que te dejan con la boca abierta. Una noticia además con una fecha muy concreta, 9 de marzo de 2025. Una fecha que a partir de hoy vais a recordar. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucho cariño y buena energía. Suscribirse es gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y a los que ya son suscriptores de toda la vida, un abrazo enorme. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Preparaos porque lo que os voy a contar es algo que muchos de vosotros lleváis años esperando, algo que parecía imposible, algo que, bueno, ya veréis. Como sabéis, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a su química arrolladora en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos por aquí. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable, traspasando la pantalla y conquistando los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su romance en la ficción, la historia de amor entre Candivit y Sanemane, fue simplemente mágica. Recuerdo perfectamente cómo las redes sociales se inundaban de comentarios, edits, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con la pareja. La gente estaba completamente enamorada de Can y Demet, de su talento, de su carisma y sobre todo, de esa chispa que brillaba entre ellos. Y claro, como suele pasar en estos casos, la fantasía de verlos juntos en la vida real era inevitable. Pero la realidad, como suele suceder, fue diferente. Aunque nunca confirmaron ni negaron un romance, Can y Demet siempre mantuvieron una relación profesional y de amistad muy cercana. Y después de Erkencikus, sus caminos se separaron. Can se centró en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y preparándose para proyectos aún más ambiciosos. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. Demet encontró el amor, se casó y, aunque su matrimonio no duró, demostró una gran fortaleza y madurez para seguir adelante. Can, por su parte, ha mantenido su vida personal bastante más privada, aunque se le han atribuido varios romances. Y aquí es donde entra en juego la noticia bomba del 9 de marzo de 2025. ¿Qué va a pasar ese día? Pues bien, prepárense porque Can Yaman y Demet Özdemir van a volver a trabajar juntos. Sí, lo habéis oído bien. Después de años de rumores, de peticiones de los fans y de un silencio sepulcral por parte de los implicados, Can y Demet se reunirán de nuevo en la pantalla. Y no se trata de una simple colaboración puntual, de un cameo o de una participación especial. No. Se trata de un proyecto a gran escala, de una serie de televisión que promete ser un auténtico bombazo a nivel mundial. ¿De qué trata la serie? ¿Quién la produce? ¿Dónde se grabará? Tranquilos, que os lo voy a contar todo. Pero antes, permíteme que les explique cómo llegamos a esta noticia. Durante los últimos meses, han circulado muchos rumores sobre la posibilidad de una reunión entre Can y Demet. Los fans, por supuesto, nunca han perdido la esperanza y han estado investigando, buscando pistas y analizando cada movimiento de los dos actores. Yo misma he visto infinidad de comentarios en redes sociales, teorías conspirativas y peticiones desesperadas para que volvieran a trabajar juntos. Y aunque la mayoría de estos rumores resultaron ser falsos, esta vez es diferente. Esta vez, la información es sólida, proviene de fuentes muy fiables y, lo más importante, está confirmada. Según nuestras fuentes, la idea de reunir a Can y Demet surgió de una productora internacional de renombre, que ha visto en ellos un potencial enorme para crear una serie de televisión que rompa récords de audiencia en todo el mundo.
Se trata de una productora que ha apostado fuerte por el talento turco en los últimos años y que está dispuesta a invertir una gran cantidad de dinero para hacer de este proyecto un éxito rotundo. La productora, cuyo nombre aún no hemos revelar por motivos de confidencialidad, se puso en contacto con Can y Demet por separado, presentándoles la idea de la serie y explicándoles por qué creían que ellos eran los actores perfectos para los papeles protagonistas. Al parecer, tanto Can como Demet se mostraron muy interesados desde el principio, pero también muy cautelosos. Sabían que las expectativas de los fans eran altísimas y que cualquier paso en falso podría ser contraproducente. Así que, durante varias semanas, se llevaron a cabo reuniones secretas entre los representantes de la productora, Can y Demet, para discutir los detalles del proyecto, el guión, el equipo técnico y, por supuesto, la fecha de inicio del rodaje. Finalmente, después de muchas negociaciones y acuerdos, se llegó a un consenso. Can y Demet aceptaron protagonizar la serie y se comprometieron a dar lo mejor de sí mismos para cumplir con las expectativas de los fans. Ahora bien, ¿de qué va la serie? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. La serie no es una secuela de Erkencikus ni una copia de la misma. Se trata de una historia completamente nueva, original y diferente, que explorará temas como el amor, la ambición, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. La serie estará ambientada en Estambul, pero también tendrá escenas grabadas en otros lugares de Turquía y del mundo. El guión, escrito por un equipo de guionistas de renombre internacional, promete ser emocionante, lleno de giros inesperados y con personajes muy bien construidos. Can y Demet interpretarán a dos personajes muy diferentes, a Candivit y Sanemain. Sus personajes tendrán personalidades complejas, motivaciones claras y una historia de fondo muy interesante. Y por supuesto, la química entre ellos seguirá siendo uno de los puntos fuertes de la serie. Según nuestras fuentes, la serie tendrá un toque de comedia romántica, pero también tendrá momentos de drama, de suspense y de acción. La idea es crear una serie que enganche al público desde el primer capítulo y que les haga sentir emociones intensas. El rodaje de la serie comenzará a principios de 2025 y se espera que se estrene a finales del mismo año. La productora tiene previsto realizar una gran campaña de promoción a nivel mundial para dar a conocer la serie y generar expectación entre el público. Y aquí es donde entra en juego la fecha del 9 de marzo de 2025. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Pues bien, el 9 de marzo de 2025 será el día en que se publique el primer tráiler oficial de la serie. Sí, lo habéis oído bien. El 9 de marzo de 2025 podréis ver las primeras imágenes de Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en la pantalla. Podréis ver cómo son sus nuevos personajes, cómo es la historia, cómo es la química entre ellos. Podréis ver si la espera ha valido la pena. Y estoy segura de que no os decepcionará. Porque Can y Demet son dos actores excepcionales, con un talento innato y una capacidad increíble para conectar con el público. Y porque la productora está poniendo toda la carne en el asador para hacer de esta serie un éxito mundial. Ahora bien, sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando qué opinan Can y Demet sobre este proyecto. ¿Están realmente contentos de volver a trabajar juntos? ¿Sienten la misma química que antes? ¿Qué esperan de esta nueva etapa en sus carreras? Según nuestras fuentes, tanto Can como Demet están muy ilusionados con este proyecto. Saben que es una gran oportunidad para relanzar sus carreras a nivel internacional y para demostrar su talento a un público aún más amplio. También son conscientes de la gran responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Saben que las expectativas de los fans son altísimas y que no pueden permitirse el lujo de decepcionarles. Por eso están trabajando duro, preparándose a conciencia y dando lo mejor de sí mismos en cada ensayo, en cada escena, en cada momento. En cuanto a la química entre ellos, nuestras fuentes aseguran que sigue intacta. Aunque han pasado años desde que trabajaron juntos, la conexión entre Can y Demet es innegable. Se entienden a la perfección, se complementan y se apoyan mutuamente. Y eso, sin duda, se reflejará en la pantalla. Pero más allá de la química, lo que realmente importa es el respeto y la admiración que sienten el uno por el otro. Can y Demet son dos profesionales muy talentosos y respetados en la industria del entretenimiento turco. Y están decididos a demostrar que pueden seguir creciendo y evolucionando como actores, incluso después de haber alcanzado el éxito con Erkencikus. Así que ya lo sabéis. El 9 de marzo de 2025 es la fecha clave.
El día en que podremos ver el tráiler de la serie que reunirá a Can Yaman y Demet Özdemir. Una serie que promete ser un auténtico bombazo a nivel mundial. Ahora sé que muchos de vosotros estaréis pensando que esto es demasiado bueno para ser verdad. Que después de tantos años de rumores y falsas esperanzas, es difícil creer que finalmente se vaya a hacer realidad. Pero creedme, esta vez es diferente. Esta vez la información es sólida, proviene de fuentes muy fiables y, lo más importante, está confirmada. Así que preparaos. Porque el 9 de marzo de 2025 vais a ser testigos de un momento histórico. Vais a ver cómo Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a brillar juntos en la pantalla. Vais a ver cómo la magia de Erken Cikus se renueva y se reinventa en una nueva serie que os robará el corazón. Y yo, por supuesto, estaré aquí para contároslo todo. Para analizar el tráiler, para comentar las noticias, para compartir vuestras opiniones y para celebrar este momento tan especial con todos vosotros. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Estáis tan emocionados como yo? ¿Qué esperáis de esta nueva serie? ¿Creéis que Can y Demet volverán a enamorarnos con su química? Dejad vuestros comentarios abajo en la sección de comentarios. Quiero saber lo que pensáis. Quiero leer vuestras opiniones. Quiero compartir vuestra emoción. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Porque a partir de ahora, vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda con esta nueva serie y os mantendremos informados de todas las novedades. En resumen, la noticia bomba es que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en una nueva serie de televisión producida por una importante productora internacional. El tráiler se lanzará el 9 de marzo de 2025. La serie promete ser una comedia romántica con toques de drama y acción. La química entre Can y Demet sigue intacta y ambos están muy ilusionados con el proyecto. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado la noticia y que estéis tan emocionados como yo. No olviden dejar sus comentarios sobre si creéis que esta colaboración será la bomba y si piensan que la química entre ellos sigue intacta. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me den un like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día fantástico. Hasta la próxima.